En la tranquila ciudad sureña de Ridgewood, Anthony Daniels ha pasado años luchando contra fuerzas invisibles, el racismo, la corrupción y un sistema resistente al cambio. Como el primer jefe de policía negro, ha construido un frágil puente de confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad. Pero una fatídica noche, todo se hace añicos. Lo que comienza como una parada de tráfico rutinaria en una carretera oscura y sinuosa se convierte en una traición brutal cuando Anthony es atacado por dos de sus propios oficiales. Dado por muerto, se enfrenta a la prueba definitiva de supervivencia, caminando kilómetros durante la noche con nada más que su determinación de descubrir la verdad. Pero mientras Anthony lucha por la justicia, se topa con una red de mentiras que es más profunda de lo que jamás imaginó. Traicionado por sus seres más cercanos, Anthony debe decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para exponer la corrupción dentro de su departamento y si alguna vez puede volver a confiar en alguien. Shadow of the Valle es una apasionante historia de poder, traición y la lucha incansable por la justicia, donde la confianza es un juego peligroso y nadie está a salvo de las sombras que acechan bajo la superficie. Anthony Daniel se reclinó en su silla, mirando la foto en su escritorio, una foto del día de su graduación de la Academia de Policía. Suspiró profundamente. La estación se había sentido más pesada estos días, la sutil resistencia de sus oficiales se estaba haciendo más fuerte. Sabía por qué. Como el primer jefe de policía negro de la ciudad, sus reformas no eran populares entre todos, especialmente entre aquellos que se habían sentido cómodos con las viejas formas. Miles Richardson, su segundo al mando, golpeó la puerta abierta, apoyándose contra el marco. ¿Se dirige a casa, jefe? Anthony asintió. Un día largo. Deberías terminar también, Miles. Miles sonrió. ¿Me conoces? Vivo aquí. Anthony sintió un destello en los ojos, algo que no podía identificar. Pero era tarde y estaba cansado. Buenas noches, dijo Anthony mientras cogía su abrigo y salía de la oficina. Mientras conducía hacia su casa, Anthony bajó la ventanilla y dejó que la fresca brisa de la tarde lo bañara. Las calles de Ridgewood estaban tranquilas, como siempre a esa hora. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Echó un vistazo a la pantalla. Los rumores se están extendiendo rápidamente, jefe. Tal vez quiera investigar. Era de un oficial de confianza, uno que lo había alertado antes sobre posibles problemas dentro del departamento. Anthony negó con la cabeza. Mañana, pensó, guardándose el teléfono en el bolsillo. Por ahora, quería paz, solo una noche sin el peso del liderazgo presionando su pecho. Pero esa paz no duraría. De repente, aparecieron unos faros en su espejo retrovisor, cegándolo. Un coche pasó a toda velocidad, desviándose imprudentemente entre carriles. Instintivamente, Anthony encendió las luces y pisó el acelerador, y su entrenamiento entró en acción. Sus manos se apretaron con fuerza sobre el volante mientras perseguía al veloz vehículo por la oscura y sinuosa carretera. ¿Qué demonios estás haciendo?, murmuró en voz baja mientras el coche seguía desviándose peligrosamente, casi chocando contra un camión que se aproximaba. Su placa estaba en el asiento del pasajero, un recordatorio de quién era. Quienquiera que fuese, se llevaría una desagradable sorpresa. El coche imprudente finalmente redujo la velocidad y se detuvo a un lado de la carretera. Anthony se estacionó detrás de ellos y salió con cautela. Se acercó al lado del conductor, iluminando la ventana con su linterna. Su corazón dio un vuelco cuando dos rostros familiares emergieron de las sombras, Tom Briggs y Eddie García. Ambos eran oficiales bajo su mando. Buenas noches, jefe, se burló Tom. ¿Cuál es la prisa? Anthony frunció el ceño. Casi causas un accidente ahí atrás. ¿Qué diablos está pasando? Tom salió del coche, elevándose sobre él. ¿Seguro que quieres hacer preguntas, Daniels? Antes de que Anthony pudiera responder, Eddie lo rodeó por detrás. Ocurrió rápido, un empujón, un puñetazo en el estómago. Anthony se tambaleó hacia atrás, sin aliento. ¿Qué estás haciendo? Jadeó. Tom sonrió.
Te estoy mostrando lo que pasa cuando te metes con nosotros. Anthony cayó al suelo con fuerza, la grava se le clavó en las palmas mientras luchaba por recuperar el aliento. Otra patada en las costillas lo hizo rodar de costado, con un dolor que le atravesaba el cuerpo. «Soy tu jefe», jadeó Anthony, agarrándose el costado. No por mucho tiempo, siseó Eddie, sacando la billetera y el teléfono de Anthony de su bolsillo. A través de la visión borrosa, Anthony vio cómo subían de nuevo a su auto. El motor rugió y luego se fueron, dejándolo sangrando y roto al costado de la carretera. Por un momento, todo estuvo en silencio, salvo por el lejano zumbido de los grillos. Pero la mente de Anthony estaba acelerada. No se trataba de un simple ataque aleatorio, sino de algo mucho más siniestro. Y mientras yacía allí, con el dolor palpitando en cada centímetro de su cuerpo, sabía una cosa: tenía que sobrevivir. Anthony Daniels gimió mientras se movía sobre la grava fría e implacable. Su cuerpo gritaba de dolor, especialmente en las costillas, donde los oficiales lo habían pateado sin descanso. Lentamente, se incorporó, apretando los dientes contra la agonía que irradiaba. «Vamos, Anthony, levántate», murmuró para sí mismo, su voz apenas era un susurro. Su mente corría, reproduciendo la traición, los golpes, la risa de los hombres que se suponía que debían respetarlo. Su visión se nublaba, pero se negaba a ceder a la oscuridad. Un paso a la vez, se puso de pie, cada movimiento era una nueva ola de dolor. «Tengo que volver. Necesito». Sus piernas temblaban, pero su determinación era más fuerte. Tenía que sobrevivir. No solo por sí mismo sino por la verdad. Dio un paso lento y tembloroso hacia adelante. El camino se extendía interminablemente ante él, oscuro y desolado. Anthony tropezó, su visión borrosa por el dolor, pero se obligó a seguir adelante. El silencioso susurro de las hojas y los distantes chirridos de los grillos eran los únicos sonidos que acompañaban su respiración forzada. Cada paso se sentía como una milla. «Lo sabían», susurró al camino vacío. «Planearon esto». No podía quitarse de la cabeza la sensación de que este ataque no se debía solo a que él estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había algo más profundo, algo más oscuro acechando dentro del departamento. La idea de una conspiración lo carcomía. Su mente repasó los momentos previos a la emboscada, buscando pistas. «Querían que me fuera», dijo con amargura. «Pero, ¿por qué ahora?». Las piernas de Anthony se doblaron y cayó de rodillas, jadeando. Sus costillas gritaban con cada inhalación, pero no podía permitirse el lujo de detenerse. «Has pasado por cosas peores», susurró para sí mismo, los recuerdos de su tiempo en el ejército inundaron su mente. Se había enfrentado a enemigos antes, pero esta vez el enemigo venía de dentro de su propia fuerza, sus propios hermanos de azul. «No voy a morir aquí», gruñó, obligándose a levantarse de nuevo. Sus ojos se centraron en el débil resplandor de las luces distantes de Ridgewood. No así. Cada paso se sentía como un esfuerzo monumental, pero la determinación de Anthony lo mantuvo en movimiento. No solo luchaba por seguir con vida, luchaba por la justicia. Volvería y expondría la verdad. Los faros de un coche rompieron la oscuridad, iluminando la maltrecha figura de Anthony. Agitó el brazo sano frenéticamente, casi desplomándose por el esfuerzo. El coche aminoró la marcha y un hombre de unos 40 años salió con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Jefe Daniels? ¿Qué demonios le ha pasado?», preguntó el hombre, corriendo al lado de Anthony. «Emboscada, por mi cuenta», dijo Anthony con voz áspera, apoyándose pesadamente contra el coche. Su cuerpo temblaba cuando el hombre le ayudó a subir al asiento del pasajero. «Tenemos que llevarte al hospital. No estás en condiciones de...». «No», lo interrumpió Anthony, con voz ronca pero firme. «Comisaría, primero». El conductor vaciló, pero la mirada en los ojos de Anthony no dejó lugar a discusión. «Muy bien, jefe. Aguanta».
Las luces fluorescentes de la habitación del hospital zumbaban en el techo y la enfermera se cernía sobre Anthony, tomando sus signos vitales. Necesita descansar, jefe, dijo con suavidad, notando la gravedad de sus heridas. Pero Anthony negó con la cabeza, gimiendo mientras se sentaba. No hay tiempo. Necesito llamar a mi departamento. Tienes costillas rotas y hematomas internos, sin mencionar la conmoción cerebral. Apenas podías caminar cuando te trajeron. Me ocuparé de eso más tarde, insistió Anthony, tomando su teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba. Necesito asegurarme de que esto no le pase a nadie más. Cuando la línea se conectó, los ojos de Anthony se entrecerraron. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Anthony Daniels cojeó por las puertas principales de la estación de policía de Ridgewood. Las duras luces fluorescentes lastimaron sus ojos, pero ignoró el dolor. Tan pronto como entró, la habitación quedó en silencio. Los oficiales levantaron la vista de sus escritorios y abrieron los ojos de par en par al ver a su maltrecho jefe. El teniente Miles Richardson se apresuró a acercarse a él. Jefe, ¿qué pasó? Tienes un aspecto horrible. Me atacaron, Miles. Dos de los nuestros, Tom y Eddie, dijo Anthony, con voz firme a pesar de la agitación que reinaba en su interior. Miles fingió sorpresa y entrecerró los ojos. ¿Tom y Eddie? Eso no puede ser correcto. ¿Estás seguro? Seguro. Necesito a todos en la sala de conferencias. Ahora. Mientras Miles se alejaba para reunir al equipo, los instintos de Anthony le decían que algo no iba bien. No podía confiar en nadie, todavía no. La sala se llenó lentamente y los oficiales tomaron asiento alrededor de la mesa larga. Anthony se paró al frente, con la mano agarrando el borde del escritorio para apoyarse. Me tendieron una emboscada anoche, comenzó Anthony con voz firme. Dos oficiales, Tom Briggs y Eddie García, me atacaron, me robaron y me dejaron por muerto. Murmullos de sorpresa recorrieron la sala. Miles levantó la mano. Jefe, ¿estás seguro de esto? Es una acusación grave. Anthony lo miró. No lo diría si no lo estuviera. Esto no fue casualidad, hay más cosas sucediendo aquí. El rostro de Miles permaneció indescifrable, pero el más leve indicio de tensión en su postura confirmó la creciente sospecha de Anthony. Algo estaba muy mal. Anthony dio órdenes rápidamente. Quiero una cacería humana a gran escala para Tom y Eddie. Todos los oficiales deben informar de inmediato de cualquier avistamiento. Algunos oficiales asintieron, otros intercambiaron miradas inquietas. El grupo se dispersó, Miles se quedó atrás. Jefe, ¿está seguro de que está pensando con claridad? Está herido, debería descansar. Descansaré cuando esos hombres estén tras las rejas, respondió Anthony, con la paciencia agotándose. Necesitamos actuar rápidamente. Miles frunció el ceño. Por supuesto, jefe. Solo estoy preocupado por su bienestar. Anthony lo vio irse, la persistente sospecha ahora era un zumbido constante en el fondo de su mente. Miles estaba ocultando algo, pero por ahora, su enfoque tenía que estar en la cacería humana. Más tarde esa noche, Anthony se encontró solo en su oficina, revisando las imágenes de seguridad de la estación. Hizo una pausa, rebobinando la cinta. El auto de Miles estaba en el estacionamiento de la estación al mismo tiempo que se suponía que Tom y Eddie estaban de patrulla. El corazón de Anthony se aceleró. Miró la pantalla, reproduciendo la grabación nuevamente. Miles lo sabía, susurró para sí mismo. La comprensión le envió un escalofrío por la columna vertebral. Su segundo al mando no solo fue negligente, sino que también formó parte de la conspiración. A la mañana siguiente, Anthony llamó al oficial Johnson, uno de los pocos oficiales en los que confiaba plenamente. Johnson, necesito que hagas algo por mí, dijo Anthony, inclinándose hacia adelante. Investiga la actividad reciente de Miles. Manténlo en secreto, no le dejes saber que lo estamos vigilando.
Johnson asintió. Yo también he tenido mis sospechas sobre él, jefe. Voy a investigarlo. Cuando Johnson se fue, Anthony se reclinó en su silla, con el peso de la traición sobre sus hombros. Ahora sabía que el ataque no era solo una venganza personal, era parte de algo mucho más grande. La batalla que se avecinaba sería más peligrosa de lo que jamás imaginó. Anthony Daniels estaba sentado solo en su oficina, la luz de la pantalla de su computadora proyectaba largas sombras en la habitación. Sus heridas todavía le dolían, pero el dolor no era suficiente para distraerlo de la creciente red de corrupción que estaba descubriendo. Había archivos esparcidos frente a él, registros de actividades sospechosas durante los últimos meses. Mientras reunía las pruebas, una cosa quedó clara: Miles Richardson había estado orquestando algo mucho más grande de lo que Anthony había imaginado. Anthony frunció el ceño mientras revisaba una serie de transferencias cuestionables que Miles había autorizado. Esto no fue solo negligencia. Ha estado cubriendo sus huellas. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El oficial Johnson intervino. Jefe, ¿quería una actualización? Anthony asintió. ¿Qué encontró sobre Miles? Johnson vaciló, luego le entregó un archivo. Es peor de lo que pensábamos. Ha estado involucrado en tratos ilegales con varios oficiales desde hace años. Anthony apretó la mandíbula. Había sospechado eso, pero ver que se confirmaba solo alimentó su ira. Más tarde esa noche, Anthony se reunió con un exoficial, James Fields, que había dejado la fuerza en circunstancias sospechosas. Se encontraron en un pequeño restaurante en las afueras de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. ¿Estás seguro de que quieres hablar de esto ahora?, preguntó Fields, mientras sus ojos recorrían nerviosamente la habitación. No tengo otra opción, respondió Anthony, inclinándose hacia adelante. Necesito saber qué tan profundo es esto. Fields suspiró. Más profundo de lo que crees. Miles ha estado dirigiendo las cosas tras bambalinas durante años. Tiene a la mitad del departamento en su bolsillo. Si intentas acabar con él, tendrás que enfrentarte a todo el sistema. A Anthony se le hizo un nudo en el estómago. ¿Por qué no dijiste algo antes? Lo intenté, pero nadie me escuchó. Todos le tienen miedo. Anthony negó con la cabeza. Ya no. De regreso en la estación, Anthony confrontó a Miles a la mañana siguiente. La tensión entre ellos era palpable cuando Anthony entró a la oficina donde trabajaba Miles, tratando de actuar como si todo fuera normal. Miles, dijo Anthony, con voz fría. Necesitamos hablar. Miles levantó la vista con una leve sonrisa en los labios. ¿Qué tienes en mente, jefe? Anthony se acercó. He estado investigando algunas cosas, transferencias, acuerdos. Todos los caminos parecen llevarte de vuelta a ti. Miles levantó una ceja, todavía tranquilo. No sé qué estás insinuando, pero he estado haciendo mi trabajo, como todos los demás. No te hagas el tonto, gruñó Anthony. Sé lo que has estado haciendo. La sonrisa de Miles se desvaneció y sus ojos se endurecieron. Ten cuidado, Anthony. No querrás hacerte enemigos en tu propio departamento. Las manos de Anthony se cerraron en puños a sus costados, pero mantuvo la voz firme. Ya lo he hecho. A medida que la búsqueda de Tom y Eddie se intensificaba, Anthony recibió un aviso de uno de sus oficiales de confianza, Johnson, sobre una reunión secreta que Miles había organizado con varios otros oficiales. La ubicación era un antiguo almacén en las afueras de la ciudad, oculto a las miradas indiscretas. Jefe, tengo información de que Miles está planeando algo grande esta noche, le informó Johnson, con urgencia en su voz. Está reuniendo a su gente. Deberíamos movernos ahora. Anthony asintió. Prepara un equipo. Esto termina esta noche. El aire estaba cargado de anticipación mientras Anthony y su equipo se preparaban para asaltar el almacén. Su mente corría con el pensamiento de lo que podrían descubrir. ¿Finalmente tendrían lo suficiente para acabar con Miles y los demás?
A medida que el equipo se acercaba, en el almacén, el corazón de Anthony latía con fuerza en su pecho. Se movió en silencio, guiando a los oficiales a una posición donde pudieran ver la reunión en el interior. A través de una ventana rota, Anthony vio a Miles hablando con Tom, Eddie y varios otros oficiales. Su conversación era tensa, llena de conversaciones sobre remover a Anthony de su puesto, por cualquier medio necesario. Necesitamos hacer esto rápido, estaba diciendo Miles. Si Daniels descubre que estamos planeando esto, se acabó. La sangre de Anthony se heló. Esto era todo, la prueba de la conspiración en su contra. La traición era innegable. Se apartó de la ventana y se volvió hacia su equipo. Tenemos lo que necesitamos. Traigámoslos. Mientras los oficiales irrumpían en el almacén, Miles miró fijamente a Anthony, su expresión era una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Crees que has ganado?, escupió Miles mientras los oficiales lo esposaban. Anthony se puso de pie, con voz firme. Se acabó, Miles. Anthony estaba sentado en su oficina, revisando la evidencia que habían reunido. Sentía el peso del agotamiento presionándolo, tanto por el dolor físico de sus heridas como por la tensión mental de la traición. El enfrentamiento con Miles todavía se reproducía en su mente. Había reunido suficiente evidencia para comenzar a desmantelar la conspiración, pero la batalla aún no había terminado. Su teléfono vibró. Era el oficial Johnson. Jefe, tengo los archivos que pidió. Podemos vincular a Miles con las transferencias ilegales. Bien, respondió Anthony, con voz firme. Es hora de dar vuelta a la situación. Terminó la llamada y se puso de pie, haciendo una mueca de dolor mientras sus costillas palpitaban. El dolor tendría que esperar. Necesitaba actuar rápido antes de que Miles pudiera empeorar la situación. Mientras Anthony caminaba por la estación, la tensión en el aire era palpable. Los oficiales susurraban entre ellos y el peso de la sospecha pesaba. Miles, sintiendo que Anthony se acercaba, había comenzado una sutil campaña para desacreditarlo. Jefe, se acercó el oficial Andrews con cautela, ha habido algunos rumores. Miles ha estado difundiendo rumores sobre su liderazgo. Está tratando de poner al departamento en su contra. La mandíbula de Anthony se tensó. Esperaba eso. Está desesperado. Necesitamos actuar rápido antes de que cause más daños, instó a Andrews. Anthony asintió. Es hora de llevar esto al siguiente nivel. Más tarde esa noche, Anthony regresó a casa, solo para encontrar que su casa había sido vandalizada. Amenazas pintadas con aerosol cubrían la puerta principal, y su esposa, Cynthia, estaba parada en el porche, con el rostro pálido de miedo. Nos atacaron, Anthony, susurró, con lágrimas en los ojos. Amenazaron a los niños. El pecho de Anthony se apretó mientras la atraía hacia sus brazos. Lo siento. No pensé que vendrían a buscarte. Cynthia negó con la cabeza. No es tu culpa. Pero tienes que terminar esto. La resolución de Anthony se endureció. Su familia se había convertido en parte de la batalla ahora, y él no iba a dar marcha atrás. De vuelta en la estación, Anthony reunió a sus oficiales de mayor confianza, incluidos Johnson y Andrews. Nos estamos quedando sin tiempo, comenzó. Miles está haciendo su movimiento, y ahora ha metido a mi familia en esto. Johnson frunció el ceño. ¿Cuál es el plan, jefe? Te preparamos una trampa, dijo Anthony, con voz fría. Usaremos una operación encubierta para atrapar a Miles y su equipo en el acto. Pero debemos ser cuidadosos, un movimiento en falso, y todo esto podría estallar en nuestras caras. Andrews asintió. Estamos contigo, jefe. Vamos a acabar con ellos. Anthony miró alrededor de la habitación, sintiendo el peso de la confianza que su equipo había depositado en él. Este era el momento por el que habían estado trabajando. La noche de la operación encubierta, la tensión era espesa.
El equipo de Anthony había instalado un sistema de vigilancia en un antiguo almacén donde Miles y su equipo estaban planeando su último movimiento para expulsar a Anthony. Había cámaras ocultas en su lugar y equipos de refuerzo listos para entrar. Anthony observaba desde una camioneta cercana, con los ojos pegados a la transmisión en vivo en la pantalla. Dentro del almacén, Miles caminaba de un lado a otro, hablando con Tom, Eddie y algunos otros. Esto termina esta noche, decía Miles. Daniel se está acabado. El corazón de Anthony se aceleró. Le hizo una señal a Johnson. Ahora. Las puertas del almacén se abrieron de golpe cuando Anthony y su equipo irrumpieron con las armas en la mano. Están bajo arresto, dijo Anthony, mirando fijamente a Miles, que se quedó paralizado por la sorpresa. Los oficiales entraron rápidamente, esposando a Miles y a los demás. Mientras lo sacaban, Miles se burló de Anthony. ¿Crees que esto ha terminado? No eres más que un peón. Anthony no se inmutó. Ya veremos. La tensión en el aire era palpable mientras Anthony Daniels guiaba a su equipo hacia el almacén abandonado. El sonido de los pasos resonó contra las paredes mientras rodeaban el edificio, listos para entrar. La respiración de Anthony era constante, aunque su cuerpo le dolía con cada movimiento. Le hizo un gesto con la cabeza al oficial Johnson, quien abrió la puerta. Dentro, la escena era un caos. Miles Richardson, Tom Briggs, Eddie García y algunos otros oficiales corruptos estaban apiñados, discutiendo sus próximos pasos. Miles miró hacia arriba en estado de shock mientras Anthony se dirigía a la puerta. Anthony dio un paso adelante. Llegas demasiado tarde, Anthony, escupió Miles. ¿Crees que puedes acabar conmigo? Anthony dio un paso adelante. No creo, lo sé. Esto termina ahora. Los oficiales entraron en tropel y arrestaron a Miles y a los demás. La operación había funcionado. Pero la mirada en los ojos de Miles cuando lo esposaron le provocó un escalofrío a Anthony. Esto no ha terminado, Daniels. Solo eres un peón en un juego más grande. La noticia de los arrestos se extendió rápidamente por Ridgewood y la ciudad estaba dividida. Algunos aclamaban a Anthony como un héroe, el hombre que finalmente trajo justicia a un sistema corrupto. Otros susurraban sobre las implicaciones más profundas de la corrupción, preguntándose hasta dónde había llegado realmente. En un pequeño café de la ciudad, Anthony escuchó a dos lugareños hablando. ¿Puedes creerlo? Nuestra propia fuerza policial, corrupta de adentro hacia afuera, dijo un hombre, sacudiendo la cabeza. El otro hombre frunció el ceño. No lo sé. Esto podría ponerse feo para la ciudad. Daniels podría haber abierto una caja de Pandora para la que no estábamos preparados. Anthony suspiró mientras bebía un sorbo de café. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. No se trataba solo de derribar a Miles, se trataba de cambiar todo el sistema. De regreso a la estación, Anthony reunió a sus oficiales de mayor confianza en la sala de conferencias. Johnson, Andrews y algunos otros estaban sentados alrededor de la mesa, con rostros cansados pero decididos. Hemos eliminado lo peor de la corrupción, pero el trabajo no termina aquí, dijo Anthony, con voz firme. Necesitamos reconstruir este departamento desde cero. Le debemos a esta ciudad restaurar la confianza. Andrews asintió. Va a llevar tiempo, jefe. La gente todavía está en estado de shock. Pero si alguien puede cambiar esto, eres tú. Anthony se inclinó hacia adelante, con la mirada dura. No tenemos otra opción. Este departamento ha estado pudriéndose durante años y depende de nosotros arreglarlo. La sala estaba llena de tranquila resolución. La batalla se había ganado, pero la guerra para reconstruir la fuerza policial de Ridgewood apenas estaba comenzando. Más tarde esa noche, mientras Anthony estaba sentado en su oficina, revisando los informes finales sobre Miles y los demás, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el oficial Johnson. Jefe, hay algo que necesita ver, dijo Johnson, entregándole un archivo. Anthony lo abrió,
su corazón se hundió mientras leía el contenido. Dentro había registros que vinculaban a Andrews, uno de sus oficiales de mayor confianza, con la misma corrupción que acababan de desmantelar. Las manos de Anthony temblaron cuando se dio cuenta del alcance total de la traición. Andrews, susurró Anthony, su voz llena de incredulidad. Johnson asintió con tristeza. Ha estado trabajando en ambos lados. Proporcionando información a miles y manteniéndote en la oscuridad. El corazón de Anthony se aceleró. La batalla no había terminado. Solo había comenzado. A pesar de la aplastante traición, Anthony se mantuvo firme. A la mañana siguiente, entró en la estación, con la cabeza en alto. Los oficiales que se quedaron lo observaban de cerca, sin saber qué sucedería después. Anthony los reunió en la sala de reuniones. Hemos pasado por un infierno, pero este departamento saldrá fortalecido, dijo con voz firme. Estableceremos nuevos entrenamientos, nuevas políticas y yo personalmente supervisaré cada paso del proceso. La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Anthony se hizo sentir. Y a cualquiera que piense que todavía puede jugar o trabajar en contra de nosotros, sepan esto. Están acabados. Este es el comienzo de un nuevo capítulo para Ridgewood y no descansaré hasta que este departamento vuelva a defender la justicia. Cuando salió de la sala, Anthony supo que la lucha no había terminado. Pero por primera vez en meses, se sintió esperanzado. La sombra sobre Ridgewood estaba comenzando a levantarse y Anthony Daniels estaba listo para liderar la carga hacia la luz.